Muy buenos días. William Shakespeare's play, The Life La of obra de King William Shakespeare, La vida del rey Enrique V, incluye una cena nocturna en el campamento de los soldados ingleses en Azincourt, poco antes de la batalla contra el ejército francés. En la penumbra y parcialmente disfrazado, el rey Enrique vaga entre los soldados sin que lo reconozcan. Habla con ellos, intentando desopesar la moral de las tropas, que son inferiores en número, y debido a que no se dan cuenta quién es él, ellos expresan con franqueza sus comentarios. En una de esas conversaciones se ponen a filosofar en cuanto a quién es responsable por lo que suceda a los hombres en la batalla, el rey o cada soldado. En un momento dado, el rey Enrique declara: parece que en ningún lugar moriría más contento que en el regimiento del rey, siendo justa su causa. Miguel Guillermo contesta: eso es más de lo que sabemos, y su compañero asiente: sí, o más de lo que desearíamos saber, porque nos basta saber que somos súbditos del rey. Si su causa es injusta, nuestra obediencia al rey nos absuelve de culpa. Miguel Guillermo añade: pero si la causa no es justa, solo el rey tendrá que rendir cuentas por ella. Como es lógico, el rey Enrique discrepa, diciendo: todo súbdito debe obediencia al rey, pero el alma de cada súbdito es suya. Shakespeare no trata de resolver ese debate en la obra, y de una forma u otra es un debate que continúa hasta nuestros días. ¿Quién es responsable de lo que nos sucede en la vida? Cuando las cosas marchan mal, existe la tendencia de culpar a los demás, incluso a Dios. A veces surge la idea de que se tiene derecho a ciertos privilegios y las personas o los grupos intentan desviar la responsabilidad por su bienestar a otras personas o a los gobiernos. Con respecto a asuntos espirituales, algunos suponen que los hombres y las mujeres no tienen que esforzarse por lograr la rectitud personal porque Dios nos ama y nos salva tal como somos. No obstante, Dios dispone que sus hijos actúen de acuerdo con el albedrío moral que les ha dado, para que todo hombre responda por sus propios pecados en el día del juicio. Es su plan y su voluntad que tengamos la función principal al tomar decisiones en nuestra propia vida. Dios no vivirá nuestra vida por nosotros, ni nos controlará como si fuéramos sus marionetas, como Lucifer propuso. Ni sus profetas aceptarán la función de maestros de marionetas en lugar de Dios. Brigham Young declaró: no deseo que ningún santo de los últimos días en este mundo o en el cielo esté satisfecho con lo que yo haga, a menos que el Espíritu del Señor Jesucristo, el Espíritu de revelación, se los haga sentir. Deseo que sepan por ellos mismos y entiendan por sí mismos. Entonces Dios no nos salva tal y como somos. Primero porque, tal y como somos, no somos limpios, y ninguna cosa inmunda puede morar en su presencia. Porque en el lenguaje de Adán, su nombre es hombre de santidad, y el nombre de su unigénito es el Hijo del Hombre. Y segundo, Dios no nos convertirá en algo que no demostremos querer ser mediante nuestras acciones. Él verdaderamente nos ama, y porque nos ama, no nos obliga ni nos abandona. En cambio, Él nos ayuda y nos guía. Efectivamente, la verdadera manifestación del amor de Dios son sus mandamientos. Debemos regocijarnos, y lo hacemos, en el plan ordenado por Dios que nos permite tomar decisiones para actuar por nosotros mismos y experimentar las consecuencias, o como lo expresan las Escrituras: prueban lo amargo para que sepamos apreciar lo bueno. Estamos eternamente agradecidos de la expiación del Salvador y que ella haya vencido el pecado original a fin de que naciésemos en este mundo y no fuésemos castigados por la transgresión de Adán. Por tanto, habiendo sido redimidos de la caída, empezamos la vida siendo inocentes ante Dios y llegamos a quedar libres para siempre, discerniendo el bien del mal para actuar por nosotros mismos y no por que se actúe sobre nosotros. Podemos elegir llegar a ser la clase de personas que queramos, y con la ayuda de Dios puede ser que lleguemos a ser como Él es.
El Evangelio de Jesucristo abre el sendero hacia lo que podemos llegar a ser. Mediante la expiación de Jesucristo y su gracia, nuestros intentos fallidos de vivir la ley celestial de manera perfecta y constante en la vida mortal se puede borrar y puede cultivar cualidades cristianas. Sin embargo, la justicia exige que nada de esto ocurra sin nuestro conocimiento, consentimiento y voluntad. Siempre ha sido así. Nuestra presencia misma en la tierra como seres físicos es el resultado de una decisión que cada uno de nosotros tomó, de participar en el plan del Padre. Por lo tanto, la salvación no es solamente el resultado de un capricho divino, pero tampoco ocurre por voluntad divina únicamente. La justicia es un atributo esencial de Dios. Podemos tener fe en Dios porque Él es perfectamente digno de confianza. En las Escrituras se nos enseña que Dios no anda por vías torcidas, ni se vuelve a la derecha ni a la izquierda, ni se aparta de lo que ha dicho. Por tanto, sus sendas son rectas y su vía es un giro eterno. Y que Dios no hace, nunca, acepción de personas. Confiamos en la divina cualidad de la justicia y así desarrollamos fe, confianza y esperanza. Pero por el hecho de que Dios es perfectamente justo, hay algunas cosas que no puede hacer. No puede ser arbitrario en salvar a algunos y expulsar a otros. Él no puede considerar el pecado con el más mínimo grado de tolerancia. No puede permitir que la misericordia robe a la justicia. Una evidencia contundente de la justicia de Dios es que Él ha establecido el principio de la misericordia para acompañarla. Debido a que Él es justo, ha concebido los medios para que la misericordia desempeñe su papel indispensable en nuestro destino eterno, de modo que la justicia ejerce todos sus derechos y también la misericordia reclama cuanto le pertenece. Sabemos que son los padecimientos y la muerte de aquel que no pecó, en quien el Padre se complajo, la sangre de su Hijo que fue derramada, lo que satisface los derechos de la justicia, extiende la misericordia y nos redime. Aún así, según la justicia, el plan de redención no podía realizarse sino de acuerdo con las condiciones del arrepentimiento. El requisito del arrepentimiento y la oportunidad de arrepentirse es lo que permite que la misericordia lleve a cabo su labor sin destruir la justicia. Cristo no murió para salvar sin distinción, sino para brindar el arrepentimiento. Dependemos en confiar íntegramente en los méritos de aquel que es poderoso para salvar, en el proceso del arrepentimiento, pero el actuar para arrepentirse es un cambio que requiere que ejercitemos nuestra propia voluntad, de modo que al hacer del arrepentimiento una condición para recibir gracia, Dios nos permite retener la responsabilidad en nosotros mismos. El arrepentimiento respeta y apoya a nuestro albedrío moral, y así la misericordia satisface las exigencias de la justicia y ciñe a los hombres con brazos de seguridad, mientras que aquel que no ejerce la fe para arrepentimiento queda expuesto a las exigencias de toda la ley y de la justicia. Por lo tanto, únicamente para aquel que tiene fe para arrepentimiento se realiza el gran y eterno plan de la redención. Una cosa es el no comprender la justicia y la misericordia de Dios, y otra es negar la existencia o la supremacía de Dios, pero ambas resultarán en que logremos menos, algunas veces mucho menos de nuestro potencial completo y divino. Un Dios que no exige nada tiene la misma función que la de un Dios que no existe. Un mundo sin Dios, el Dios viviente que establece las leyes morales para gobernar y perfeccionar a sus hijos, es también un mundo sin absoluta verdad ni justicia. Es un mundo donde reina el relativismo moral. El relativismo significa que cada persona es su propia autoridad suprema. Naturalmente, no es que todos los que niegan a Dios acepten esta filosofía. Algunos que creen en Dios aún piensan que ellos mismos deciden individualmente lo que es correcto o incorrecto. Cierto joven lo expresó de esta manera: no creo que pueda decir que el hinduismo, el catolicismo o el ser episcopal sea un error. Creo que solo depende de lo que uno crea. No creo que exista lo correcto ni lo incorrecto. Otro joven, cuando se le preguntó en cuanto a la base de sus creencias religiosas, contestó:
soy yo mismo. En realidad se reduce a eso porque ¿cómo se podría ejercer la autoridad sobre lo que uno cree? A aquellos que creen que cualquier cosa o todas las cosas podrían ser ciertas, la declaración de la verdad objetiva, estable y universal les parece coerción. No se me debe obligar a creer en algo que no sea de mi agrado o que, por más que sea verdadero, dicen. Pero eso no cambia la realidad. Rechazar la ley de gravedad no evitará que una persona caiga si se tira de un precipicio. Sucede lo mismo con la ley eterna y la justicia. La libertad no se obtiene al oponernos a ellas, sino a llevarla a la práctica. Eso es fundamental con respecto al propio poder de Dios. Si no fuera por la realidad de las verdades fijas e inmutables, el don del albedrío no tendría sentido, ya que no seríamos capaces de prever y calcular las consecuencias de nuestras acciones, como lo explicó Ley. Y si dices que no hay ley, decís también que no hay pecado. Si decís que no hay pecado, decís también que no hay rectitud. Y si no hay rectitud, no hay felicidad. Y si no hay rectitud ni felicidad, tampoco hay castigo ni miseria. Y si estas cosas no existen, Dios no existe. Y si no hay Dios, nosotros no existimos ni la tierra, porque no habría habido creación de cosas ni para actuar, ni para que se actúe sobre ellas. Por consiguiente, todo se habría desvanecido. En asuntos tanto temporales como espirituales, la oportunidad de asumir la responsabilidad personal es un don de Dios y es aquel que nos ha concedido, sin el cual no podemos alcanzar nuestro pleno potencial. La responsabilidad personal se convierte en un derecho así como en un deber que debemos defender constantemente, ya que han sido el objeto de ataques desde antes de la creación. Debemos defender esta responsabilidad de aquellas personas o programas que a veces, con las mejores intenciones, nos convierten en personas dependientes y aún debemos defenderlas contra nuestras propias tendencias a evitar el trabajo que se requiere para cultivar talentos, humildad y carácter cristiano. Se cuenta la historia de un hombre que sencillamente no quería trabajar. Quería que otros se hicieran cargo de él en todo aspecto. En su modo de pensar, la iglesia o el gobierno, o ambos, lo debían mantener, ya que había pagado impuestos y diezmos. No tenía que comer, pero se negaba a trabajar para cuidar de sí mismo. Con desesperación e indignación, aquellos que habían intentado ayudarlo decidieron que ya que él no hacía lo más mínimo por mantenerse, no quedaba otra que simplemente llevarlo al cementerio y dejarlo morir. En camino al cementerio, un hombre dijo: «No podemos hacer esto. Yo tengo unas mazorcas de maíz que puedo darle». Se lo dijeron al hombre en cuestión y este preguntó: «¿Le han quitado las hojas?». Le respondieron: «No». Entonces el hombre dijo: «Sigan adelante». La voluntad de Dios es que seamos hombres y mujeres libres, capaces de elevarnos a nuestro pleno potencial, tanto temporal como espiritual, a fin de que nos libremos de las limitaciones humillantes de la pobreza y de la esclavitud del pecado, que tengamos respeto por nosotros mismos y seamos independientes y que estemos preparados en todas las cosas para unirnos a Él en su reino celestial. Sé perfectamente que eso no lo podemos lograr con solo nuestros propios esfuerzos sin su constante y significativa ayuda. Sabemos que es por la gracia por la que nos salvamos, después de hacer cuanto podamos. Y no necesitamos alcanzar un mínimo nivel de capacidad o bondad ante Dios para que nos ayude. La ayuda divina puede ser nuestra cada hora del día, sin importar en dónde estemos, siempre que sea en el camino de obediencia. Pero sé que más allá de desear su ayuda, debemos esforzarnos, arrepentirnos y elegir a Dios para que así pueda actuar en nuestra vida de acuerdo a la justicia y al albedrío moral. Mi súplica es simplemente que seamos responsables y no pongamos a trabajar a otros, sino por nosotros mismos, a fin de que haya algo como base sobre lo que Dios nos pueda ayudar. Doy testimonio de que Dios el Padre vive y que su Hijo Jesucristo es nuestro Redentor y que el Santo Espíritu está presente con nosotros. No hay duda de su deseo de ayudarnos y de que su capacidad para hacerlo es infinita. Despierta, levántate del polvo. Se cumplan los convenios que el Eterno Padre nos ha hecho. En el nombre de Jesucristo. Amén.